Hola, buenas noches. Este es un trabajo que se presenta para el curso de Biotecnología Agroambiental correspondiente a la fase 3, métodos de separación, presentada mi tutora Giovanna Patiño Pacheco. La electroforesis capilar como una nueva estrategia en la medicina y en el diagnóstico clínico. Mi nombre es Humberto Felipe Rodríguez. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. La electroforesis capilar es una técnica de separación de biomoléculas y separación de ADN y ARN. Es muy utilizada actualmente, donde se estimula un movimiento o desplazamiento diferencial de la muestra definida por cargas neutras, cationes de carga positiva o aniones que tienen carga negativa, las cuales están influenciadas por un campo eléctrico que las excita y causa su movimiento de las partículas hacia los diferentes polos, anodo o cátodo. Produce separaciones de alta velocidad y alta resolución. Surge a mediados de los años 80. Esta herramienta es diferenciada de otras técnicas electroforéticas, especialmente porque se utiliza un capilar que son de un tipo de silicio fundida con diámetros que pueden ir desde los 10 nanómetros hasta los 100, lugar donde ocurre la separación de las partículas o moléculas en estudio, las cuales hacen un recorrido en el cual es medido por el sistema electroforético capilar, donde dependiendo del peso y tamaño de la partícula genera un registro y posterior lectura por la computadora. Bueno, aquí tenemos un equipo de electroforesis capilar. Es un equipo robusto, el costo no es elevado, el cual puede ser manipulado por casi cualquier operario con conocimientos básicos del proceso electroforético. Aquí está la parte, del sistema donde está el software que hace pues el proceso de la validación y la toma de la muestra y su posterior procesamiento. Esta es la parte física, aquí es donde ponemos la muestra, ¿cierto? Que va en un cartucho y es donde se va a hacer pues la lectura. Bueno, aquí tenemos los viales o soluciones del capilar. Los viales son unos recipientes de vidrio o de una pasta de un plástico muy resistente, que es donde va nuestro buffer, que es la solución que vamos a utilizar para la muestra. Tenemos un buffer anodo que es positivo y otro que es cátodo negativo, ¿cierto? Nuestro capilar va incrustado en cada buffer a cada lado y se incrustan o se ponen de forma de presión, esa presión que entra en cada uno de ellos. Bueno, tenemos los componentes del sistema de electroforesis capilar. Esta es un capilar, está cortado tangencialmente, donde se pueden ver pues como tres partecitas muy importantes, que es una cubierta externa, que es de polimida, luego sigue un contenido interior mucho más grueso, más denso, que es la sílica fundida. Esta sílica es como un tipo de vidrio, y la luz que se ve aquí adentro, que es por donde se va a leer y donde van a pasar nuestras partículas en estudio. Estas más o menos son las dimensiones que puede tener. Listo, podemos tener un capilar entre 15 y 100 centímetros de longitud. Esto permite pues que manejemos el tamaño que se desee dependiendo de la muestra que se quiera analizar o de las veces que se quiera también repetir o hacer la muestra. Este que tenemos acá es el cartucho. Entonces aquí tenemos esta parte de acá, es el capilar, ¿cierto? Este cartucho tiene un sistema de refrigeración, ya que al iniciar el proceso se calienta, ¿cierto? Y tenemos que bajar la temperatura para que esa alza de temperatura no nos vaya a modificar el resultado de la muestra. Estas dos partecitas que vemos acá son las guías, una de entrada y una de salida, que son las que nos van a permitir la alineación con el vial, ¿cierto? Bueno, a ver. Aquí tenemos tres formas de inyección, que son las que se utilizan pues para poder que nuestra
capilar absorba el líquido en el cual vamos a trabajar y también absorba obviamente pues nuestras partículas a analizar. Tenemos una que es por presión, ¿cierto? Se ejerce presión sobre él, se tapa la parte superior y la presión ejercida hace que el líquido, que la sustancia, empiece a transitar por el capilar. Tenemos una que es el sifónico, que es donde tenemos los recipientes a diferente altura, ¿cierto? Y por precipitación o por vacío por precipitación únicamente va a llenarse un capilar y va a pasar al otro. Tenemos la otra que es por vacío. Por vacío es simplemente entonces tapar una parte y esa presión que va a ejercer ahí, o ese vacío, va a hacer que se precipite el líquido por el capilar. Bueno, aquí ya tenemos el proceso como tal. Bueno, este es el proceso donde tenemos el ánodo que es el positivo, el cátodo negativo, y tenemos una fuente de alimentación de energía que es la que nos va a permitir, ¿cierto?, estimular que la muestra haga su recorrido. Bueno, entonces tenemos la entrada del capilar, que es por acá. Aquí va nuestra muestra, la cual es estimulada por el campo eléctrico, ¿cierto? En esta parte, que es el detector, es donde se va a tomar muestra de los datos, que son determinados por el tamaño y tiempo de las partículas en movimiento dentro del capilar. Eso se llama electroferograma, donde nos va a mostrar los datos de cada molécula y va a realizar las gráficas, ¿cierto?, aquí por nuestro procesador o nuestro sistema, nuestro computador, nuestro software. Ese sería el proceso que ocurre dentro del capilar. Tenemos unas cargas muy positivas, otras cargas positivas, ¿cierto?, pero más pesadas. Las más livianas y con mayor carga se mueven más rápido, ¿cierto? Las positivas, más pesadas, se mueven obviamente más despacio. Tenemos unas cargas neutras que igual van a causar también un tipo de movimiento, pero pues ya es por la presión que se ejerce dentro del capilar, por la presión osmótica que ejerce el líquido dentro de él, pero no es por las cargas. Y tenemos las cargas muy negativas y menos negativas que se mueven contrario a las cargas positivas. Igual es el mismo proceso, las muy positivas más livianas se mueven más rápido y las negativas más grandes se mueven mucho más despacio. Este sistema grafica, ¿cierto?, grafica la lectura de cómo se mueven las cargas, nuestra muestra dentro del capilar. Bueno, como decíamos en la anterior gráfica, en esta gráfica, ¿cierto?, que tenemos el detector, vamos a ver un poquitico mejor cómo es ese proceso. Es el sistema que se compone de detectores, es altamente sensible al tamaño y al movimiento de la muestra. Este se encuentra fijado al final del capilar, donde se toman los datos importantes, donde van a ser analizados por el sistema. Bueno, aquí tenemos, esta es la gráfica y nos muestra que esta sería la forma de cómo se registran los datos por la computadora, y el registro gráfico, el cual se analiza mediante un software y unos algoritmos. La movilidad de la muestra, esta sería una fórmula. Esta sería la fórmula de la muestra cuando se aplica la diferencia de potencial. Entonces tenemos que movilidad aparente, ¿cierto?,
sería igual a movilidad forética más la movilidad de flujo endosmótico. Entonces lo que yo les explicaba ahora, el flujo endosmótico, simplemente el que realiza el líquido solito, sin necesidad de que tenga un estímulo eléctrico. Y aquí es el otro. Entonces estas dos sumatorias, estas dos movimientos son el movimiento aparente o movimiento total, que es este. Igual, aquí lo que explicaba anteriormente, las cargas muy positivas se mueven más rápido, las positivas se mueven un poco más despacio, ¿cierto? Las neutras se mueven por osmótico, por el proceso osmótico, y las muy positivas, perdón, muy negativas o menos negativas también van a tener el movimiento. Bueno, ¿qué utilidad tiene este método? Las aplicaciones de la técnica de electroforesis capilar son múltiples y son muy importantes a nivel de la biomedicina, donde se pueden analizar proteínas, marcadores genéticos, ADN y un grupo importante de péptidos, detección de múltiples enfermedades poligénicas, génicas, infecciosas, y como herramientas de medicina forense, detección de químicos, venenos, drogas, residuos de armas de fuego, entre muchas otras. A nivel de biofarmacéutica sirve para analizar muestras de productos y diagnosticar control de calidad de productos farmacéuticos y biotecnológicos. También a nivel alimentario se puede cuantificar y dar funcionamientos de ácidos de carbono, ácidos orgánicos, aditivos y contaminantes. La técnica a nivel de control ambiental es muy importante, ya que podemos identificar contaminantes presentes en diferentes recursos como el agua, el suelo de origen químico, como pesticidas, metales pesados e hidrocarburos. En general los usos son múltiples y muy importantes en campos de la ciencia y desarrollo productivo para el hombre. Bueno, ¿qué podemos concluir? Que es una técnica que permite obtener resultados en corto tiempo, entre 5 y 60 minutos, por lo que pueden considerarse muy rápidos, a muy bajo costo, con una alta eficiencia de la separación y una alta sensibilidad con un mínimo consumo de muestra. La electroforesis capilar es una técnica analítica utilizada en diferentes áreas de la investigación como en la biotecnología, la farmacéutica y la medicina. La separación se basa en las diferentes movilidades electroforéticas adquiridas por analitos dentro del capilar al aplicar un campo eléctrico. La técnica de electroforesis capilar es ideal para separar tanto las variedades pequeñas hasta las que encuentran un gran volumen, destacándose por hecho de que tan solo se precisa el uso de pocos reactivos y volúmenes de la muestra, los cuales son pequeños. Bueno, yo creo que no siendo más, muchas gracias de antemano y pues de todos modos disculpas por no haber podido realizar la presentación hace algunas horas, pero pues estuve revisando y definitivamente el artículo nos tocó al compañero y a mí, es exactamente el mismo, pero pues traté de hacer una presentación, creería que un poco más diferente. Pues muchas gracias a mi tutora Mónica Giovanna por ser comprensiva. Muchas gracias. Hasta luego.